En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la semiología de la piel, ¿no? Y sus componentes y cuáles son los pasos a seguir justamente para dar un buen diagnóstico a nivel dermatológico, ¿no? Bueno, aquí lo primero que tenemos que centrarnos es en la anamnesis, ¿no? Cuando uno justamente tiene el contacto con el paciente, lo primero que va a hacer es la anamnesis justamente con el paciente. Y justamente para esta anamnesis hay preguntas específicas, ¿no? Estas preguntas que pueden ser claves justamente para poder diagnosticar de manera adecuada, ¿no? Entonces aquí tenemos preguntas que, si bien es cierto, no son las únicas que vamos a realizar, puede haber muchísimas otras preguntas, pero estas, algunas de ellas podrían cerciorarnos y encaminarnos hacia un buen interrogatorio médico-paciente, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que tenemos aquí, ¿no? Como pueden observar aquí en el cuadro, es cuándo comenzó, ¿no? Es muy importante verificar el inicio, ¿no? De justamente la lesión. Y aparte de el inicio, de cuándo comenzó, hace una semana, hace un mes, también saber que si es continuo o es intermitente, ¿no? Si aparecen, desaparecen en menos de 24 horas, si aparecen cada día. Es importante saber cómo es el transcurso, ¿no? De esta lesión, si es continuo o intermitente. También es importante ver si las lesiones son similares a las del comienzo, se han modificado, ¿no? Si vemos que al inicio eran unas lesiones, ¿no? Que tenían un contenido líquido y posteriormente vemos que son unas lesiones donde vemos ya zonas con hemorrágicas, con erosiones, etcétera. Entonces debemos de ver cómo es que esta lesión ha cambiado, ¿no? Es lo importante también, muy importante. Justamente el cambio de una lesión, justamente nos estaría indicando de una lesión secundaria, producto de una lesión primaria que ha cambiado de transcurso, por ya sea por un rascado o por la propia no fricción que puede generar este tipo de cambio. Ahora, también es importante verificar, ¿no? Si esta lesión está asociada a prurito, dolor o ardor, ¿no? Para saber más o menos, ¿no? Si es prurito, podemos estar hablando, ¿no? De probablemente una urticaria, ¿no? Si hablamos de dolor, podemos estar hablando de ya cosas, lesiones un poquito más profundas o tal vez un absceso o tal vez un tumor que estuviera comprimiendo algún tipo de otras estructuras, ¿no? Y el ardor muy importante, ¿no? De justamente de las heridas, ¿no? De las soluciones de continuidad. Está acompañada por síntomas sistémicos. Es muy importante no saber si tiene fiebre, si tiene astenia, como justo con estas lesiones dérmicas. Porque si estaríamos hablando de una infección, está acompañada justamente de una fiebre, ¿no? Entonces tenemos que ver si estas lesiones son de carácter infeccioso, ¿no? Y justamente se acompañan de síntomas sistémicos, que ya estaríamos hablando de una enfermedad sistémica. Es importante el interrogatorio dirigido a las historias farmacológicas, sí es muy importante porque aquí podemos dilucidar cuáles son los tipos de medicamentos que el paciente ha estado tomando para así poder tener un mejor panorama, ¿no? De un posible diagnóstico. Y además de sobre antecedentes de alergias previas a medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si ha tenido una reacción alérgica medicamentosa, podría tener unas lesiones dérmicas, ¿no? Como el eritema multiforme, que son las lesiones en diana. Entonces, muy importante, ¿no? Saber cuáles son los medicamentos que el paciente ha estado tomando. La historia familiar puede ayudar en el diagnóstico de enfermedades hereditarias, es muy cierto, ¿no? Podemos encontrar lesiones dérmicas que pueden ser de carácter hereditario, ¿no? En esos casos tenemos que preguntarnos si en la familia ha habido lesiones similares, ¿no? En la familia de primer orden, ¿no? La familia nuclear. Podríamos estar hablando de una neurofibromatosis, ¿no? De las manchas café con leche, entre otras diversas enfermedades de carácter hereditario, ¿no? Luego tenemos la historia de exposición laboral y a productos químicos, en ocasiones es la clave de diagnóstico, ¿no? Pueden ser productos químicos que han ocasionado esta urticaria, el eczema, entre otros tipos de exposición laboral que podrían ocasionar algún tipo de lesión a nivel dérmico. Los viajes recientes pueden ayudar a diagnosticar una enfermedad infecciosa inusual, eso es muy cierto, ¿no? Podríamos estar hablando hasta de parasitosis, ¿no? Por ejemplo, la larva migras del Strongyloides estercolaris. Justamente el Strongyloides va a ocasionar la larva migrans, ¿no? Que va a poder observarse en la piel estas lesiones serpiginosas, ¿no? A nivel de la piel. Entonces podríamos estar indicándonos que podría ser una enfermedad producto de un lugar de donde hemos viajado, ¿no?
La historia sexual puede ser importante, muy importante, porque podemos ver lesiones diseminadas muy amplias, ¿no? En la piel, extensas, que abarcan grandes cantidades de la superficie corporal. Y en estos casos justamente están relacionados a VIH, ¿no? Una diseminación justamente por esta inmunosupresión. Entonces es muy importante incidir también en la historia sexual, que esto puede ser un poco vergonzoso, ¿no? Cuando los pacientes no quieren decir acerca de la actividad sexual, con cuántas parejas ha estado y la orientación, entre otros tipos de preguntas que podemos realizarnos, ¿no? Para poder saber un poco más sobre esta historia sexual que el paciente podría estar teniendo, que es muy importante también para eh, diagnosticar de manera adecuada, ¿no? Ahora, el examen físico, después de la anamnesis seguir el examen físico, el dermatológico, normalmente el examen físico va a estar dado por la inspección, por la palpación, por la percusión y la auscultación, ¿no? Pero en este caso vamos a omitir la percusión, la ocultación, porque en la piel no vamos a percudir, no vamos a hacer percusión, perdón, y no vamos a encontrar matidez, no vamos a encontrar ruidos hidroaéreos. En la ocultación no vamos a poder encontrar un soplo, entre otros tipos de semiología, ¿no? Que podemos encontrar en estos tipos de análisis, ¿no? En la percusión y la auscultación. En estos casos vamos a incidir en la inspección y la palpación, que justamente son las dos claves fundamentales en la dermatología, ¿no? En la inspección, ¿qué vamos a ver? La topografía, es decir, en qué parte está la distribución, si es simétrica, si es simétrica, las formas, como es, ¿no? Anular, redonda, triangular, etcétera, el tamaño, ¿no? Cuánto es la extensión, los bordes, los contornos, si tiene contornos o no, la superficie, ¿no? Si es rugosa, si es lisa, el color, ¿no? Si tiene un color, después hay otro color, o es de solo un color, el aspecto, ¿no? Cómo es que se ve. La palpación, vamos a ver la profundidad, la textura, la extensión y la fijación, ¿no? Si está adherido a planos profundos o no está adherido a planos profundos, y la extensión que abarca, ¿no? Entonces aquí vemos una tabla de los elementos básicos de la exploración cutánea, ¿no? Vamos a ver el análisis de la lesión elemental, ¿no? Tenemos que describir del tipo, ¿no? Si es una lesión primaria o es una lesión secundaria, ¿no? Tenemos que ver también la descripción de la lesión elemental apoyada en las sabidurías diagnósticas, ¿no? En signos, diascopía, dermatoscopía, etcétera, ¿no? Tenemos que ver cómo es la característica de esta lesión elemental, ¿no? No solo podemos mencionar la lesión, sino tenemos que mencionar las características de esta lesión, y con esto se ayuda con estas, bueno, no pruebas, sino con estos diagnósticos por los signos, por la dermatoscopía. Acá podemos hacer un dermatoscopio, que es muy utilizado en los dermatólogos. El dermatoscopio es como una lupa, ¿no? Y podemos ver a una mayor amplitud y una mayor nitidez la piel, ¿no? Y las lesiones se van a ver mucho más nítidas y mucho en una mejor resolución y mucho más ampliadas de lo que podríamos ver con nuestros ojos, ¿no? Y después tenemos las características morfológicas, que esto es muy importante, ¿no? En la inspección, justamente, el tamaño, la medida en milímetros o centímetros. Los tamaños que vamos a justamente manejar en la dermatología son tamaños pequeños, ¿no? Porque muchas veces son lesiones de tamaños de milímetros, ¿no? Las formas, ¿no? Las figuras geométricas, como hablamos, de la naturaleza, van a ser redondeadas, petaloides, estrelladas, digital, numular, discoides. El color, ¿no? Es su color básico y tonalidad. Los límites, si son definidos o no definidos, ¿no? Si son abruptos, suaves, tenues, etcétera. La superficie, si es lisa, rugosa o etcétera. Relieve, si es sésil, pediculado, si es filiforme, si es cónico, cupuliforme, umbilicada, ¿no? Es todos estos tipos de características nos va a direccionar hacia un cierto tipo de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, umbilicadas tenemos al molusco contagioso, ¿no? La consistencia tenemos si es dura, si es blanda, si es fluctuante, si es elástica. De temperatura y sensibilidad comprobamos, ¿no? La temperatura, estamos viendo, podemos ver, ¿no? Si hay si está caliente o no, ¿no? Y la sensibilidad, ¿no? La configuración espacial, el agrupamiento, ¿no? Si es lineal, si es en banda, si es segmentada, si es circinada, metamérica, anular, policíclica, serpiginosa, ¿no? Como vemos en la larva migrans, agiminada, en ramillete, reticulada, cribiforme, exantémica y entre otras, ¿no? Distribución corporal, localización, la topografía es muy importante, si es única o múltiple y si es simétrica o asimétrica. Las localizaciones cutáneas secundarias, ¿no? En las mucosas, en los pelos, en las uñas. Y especiales, ¿no? Localizaciones especiales podemos decir si es fotoexpuestas, ¿no? Protegidas al sol, si es lampiñas, seborreicas, palmo plantar, pliegues, y entre otras, ¿no? Entonces tenemos que hacer muy énfasis en las características, en la configuración y la distribución, ¿no? Y aquí vamos a empezar, ¿no? Con las lesiones primarias, ¿no? ¿Qué son las lesiones primarias justamente en la semiología de la piel? Las lesiones primarias son las lesiones que aparecen en una piel sana,
en una piel en donde no ha sido dañada por algún otro tipo de lesión. O sea, es decir, en mi piel sana va a aparecer cualquiera de estos tipos de lesiones que pueden observar en la pantalla, ¿no? ¿Y cuáles son estas lesiones primarias, no? Vamos a empezar con las lesiones primarias, las cuales no tienen relieve, ¿no? Las cuales son planas, las que pueden ver acá, las lesiones cutáneas primarias planas no palpables. Tenemos a la mácula, bueno, en este caso dice placa, este es el libro del Schwartz, ¿no? Esta es una imagen del Schwartz, pero en verdad en muchos otros libros esta no está como placa, está como mancha. Entonces lo vamos a llamar mancha, ¿no? Porque placa ya es una denominación a otro tipo de lesión cutánea primaria de sí que sí tiene elevación y de contenido sólido, ¿no? Entonces en este caso vamos a llamar mancha. ¿Qué es la mácula, no? La mácula es una elevación, bueno, no es una elevación, no es una elevación, perdón, no es una lesión elevada, es circunscrita a la piel y que vamos a ver un cambio de coloración, ¿no? En esta y va a ser menor a 1 centímetro según el Schwartz. En otras bibliografías vamos a ver, por ejemplo, en la Argente, que es de semiología también, la mácula va a ser menor a 0.5 centímetros, ¿no? Pero más o menos entre esos valores vamos a estar rondando, ¿no? De un libro a otro, de bibliografía a otra, menor a 1 centímetro o menor a 0.5 centímetros las máculas, ¿no? ¿Y cuál es lo importante y relevante a ti? Que estas justamente van a hacer un cambio en la coloración de la piel, que va a ser distinta, ¿no? A la piel sana con respecto a la mácula, que no tiene superficie, no tiene relieve, no tiene espesor, no tiene consistencia ni depresión. Es decir, son planas, ¿no? Solo vamos a poder visualizar esas manchas, bueno, esas máculas, esos cambios de coloración. Y las máculas se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Por sus máculas vasculares y las máculas pigmentarias, ¿no? Estas dos van a ser justamente, se las va a dividir justamente por estas dos. Y las máculas vasculares tenemos a la arterial y sus mecanismos y ejemplos, ¿no? En la arterial el mecanismo va a ser una congestión activa y el ejemplo es eritema solar. ¿Qué se refiere con esto, no? Justamente las máculas vasculares de tipo arterial, o sea, de sangre arterial, va a ser una congestión activa producto del eritema solar. El eritema solar, o sea, quiere decir que nosotros estamos mucho tiempo expuestos al sol, ¿no? Entonces nuestra temperatura corporal va a incrementarse. Al incrementarse nuestra temperatura corporal, el cuerpo justamente va a tener que botar, va a querer eliminar ese calor de nuestro cuerpo. Y qué mejor manera de eliminar el calor de nuestro cuerpo haciendo una vasodilatación, ¿no? Sabemos que con el calor se hace una vasodilatación. Entonces va a haber una congestión activa porque va a haber un mayor flujo sanguíneo. Y al haber un mayor flujo sanguíneo, eso va a darse como una mácula vasculares, ¿no? Cuando nos ponemos chaposos, ¿no? Cuando nos ponemos rojos, ¿no? Cuando podemos, por ejemplo, mucho calor, nos ponemos chaposos, nos ponemos rojos, ¿no? Cuando nos da roche también nos ponemos rojos, chaposos, y eso es una congestión activa, ¿no? Una congestión activa de tipo arterial y es una mácula, porque son, justamente vemos que nuestra piel cambia de color, ¿no? Una manera medio rojizo, ¿no? Rojo, justo producto de esta congestión activa. Luego tenemos el tipo venoso, ¿no? Las máculas vasculares venosas, que es de congestión pasiva como la perniosis. Justamente este tipo venoso va a estar dado a alteración justamente en las válvulas, ¿no? A nivel de las venas, ¿no? Entonces, como hay una alteración en las válvulas, no va a haber un buen flujo venoso, entonces va a haber una acumulación de esta sangre a nivel venosa y esto es una congestión pasiva, ¿no? Una congestión pasiva más que todo porque no va a estar dada por un factor extrínseco como es el caso del eritema solar que es el calor, ¿no? Congestión pasiva y tenemos la perniosis, ¿no? Luego tenemos el hipoflujo sanguíneo, que es este caso, la isquemia, ¿no? El mecanismo isquémico. Y encontramos palidez, ¿no? Cuando hay una isquemia por X motivo, la isquemia puede ser por diversos motivos. Lo que vamos a ver va a ser un cambio, ¿no? Justamente en la piel y vamos a verlo pálido. Entonces esto va a estar dado justamente por el hipoflujo sanguíneo. Y luego tenemos otros tipos de las malformaciones vasculares que no entran en mecanismo porque van a ser diversos, van a ser congénitos hereditarios, que tenemos la telangiectasia, los angiomas y los nevos anémicos, ¿no? Sus mecanismos son diversos, pero más que todo vamos a ver cambios a nivel de la piel también, de la coloración que vamos a darles como máculas vasculares en las telangiectasias, por ejemplo en las rosáceas, en las telangiectasias, en angiomas y los nevos anémicos. Luego tenemos las máculas pigmentarias, ¿no? Por el acúmulo justamente del pigmento. ¿De qué pigmento? Podemos estar hablando de melanina, podemos estar hablando de hemosiderina y bilirrubina. Si hablamos de melanina, si hay un aumento de melanina a nivel localizado, estamos hablando de melasma, ¿no? Esas manchas, medias marrones, oscuras, ¿no? Oscuras en la piel, que va a ser cúmulo de melanina, eso se llaman melasmas. Por un generalizado, ¿no? Aumento generalizado, el Addison, ¿no? Cuando disminuye
justamente disminuye el cortisol y va a haber un aumento del ACTH, va a haber un incremento de la melanina, ¿no? Porque el CTH justamente va a activar los receptores de melanina y va a haber un acúmulo de melanina producto de este estímulo del aumento del ACTH, ¿no? Entonces, en este caso justamente va a haber una generalización de aumento de melanina y vamos a ver en este caso no sería mácula, ¿no? Si generalizado sería una mancha, ¿no? Empieza como una mácula, pero ya cuando es mucho más grande vamos a decirles manchas. Disminución de melanina, si es localizado, eczematidea cromeante, ¿no? Y si es generalizado el albinismo, ¿no? Vemos las personas bien blancas, ¿no? Que vemos que no tienen, parece que no tuvieran color, justamente por la melanina, ¿no? Disminución de melanina está el albinismo. Y si hay ausencia de melanina, localizado o generalizado, tenemos el vitiligo, ¿no? Las personas, ¿no? Que tienen vitiligo vemos un cambio drástico de una piel sana a una piel sin color, ¿no? Esta justamente es por la ausencia de melanina, ¿no? Del vitiligo, ¿no? Estas son máculas pigmentarias. Ahora, puede ser una hemosiderina, puede ser por hemosiderima, por cúmulos de hemosiderina en depósito dérmico, puede ser una púrpura o equimosis petequias, ¿no? En estos casos va a ser por flujo, ¿no? Por extravasación sanguínea, y en estos casos vamos a encontrar la púrpura y la equimosis petequias, ¿no? Puede ser también por bilirrubina, generalizado a piel mucosa, la ictericia, ¿no? Aumento de bilirrubina, vamos a ver ictericia. Dependiendo del valor de la bilirrubina, vamos a ver ictericia a nivel de las escleras, ¿no? De las mucosas y en la piel, ¿no? Muy importante revisar justamente las escleras, ahí es donde vamos a poder evidenciar de una mejor manera, ¿no? La ictericia. Entonces, ¿cómo diferenciamos una mácula vascular de una mácula pigmentaria? Más que todo, para poder diferenciar de una a la otra, se va a realizar la vitropresión. Y la vitropresión en una mácula vascular va a desaparecer. Yo hago una vitropresión en una persona chaposa, va a desaparecer la mácula vascular. La parte rojiza ya no la vamos a ver, la vamos a ver pálida. La venosa igual. Entonces, eso más que todo va a ser la vitropresión, va a distinguir entre una mácula vascular por una presión que hagamos con, por ejemplo, una lámina, ¿no? de microscopio, vitropresión, por eso vamos a hacer una vitropresión para poder observar cómo cambia de la coloración, ¿no? Hacemos presión y como esto es vascular, va a cambiar, ¿no? En cambio, las pigmentarias no van a cambiar. Yo hago presión en un melasma, en vitiligo, en el albinismo, en la ictericia, no va a cambiar. No va a cambiar. Igual, ¿no? En la púrpura y en las petequias tampoco van a cambiar. Es depósito de hemosiderina, ¿no? Eso es más que todo semiológicamente cómo podemos distinguir a una de otra, ¿no? Si queremos estar seguros, podemos hacer vitropresión. Ahora, luego tenemos las manchas, ¿no? Que va a tener las mismas características, que no es una lesión elevada, ni hay depresión, ni tiene relieve, ni consistencia. Pero la única diferencia es que van a ser mayores a 1 centímetro. O sea, van a abarcar mucho más extensión, ¿no? Tenemos vitiligo, manchas café con leche, la neurofibromatosis, ¿no? Manchas café con leche. Entonces tenemos que si hay un cambio en la coloración de la piel, que estas tienen una variación de tamaño nomás mayor a 1 centímetro, ya la vamos a llamar como manchas, ¿no? Entonces estos casos las lesiones cutáneas primeras planas no palpables. Luego tenemos las lesiones cutáneas ya que son palpables, ¿no? Que ya tienen elevación. Y en estos casos vamos a hablar de los que tienen contenido líquido, que tenemos las vesículas, las ampollas y las pústulas. En estos casos también podría entrar el flictema, ¿no? En el Schwartz, en el libro del Schwartz, no está el flictema como justamente como una lesión primaria. Eh, Tampoco está en el Semiología de Argente, pero otros tipos de bibliografías sí hablan sobre la flictena, ¿no? Así que la voy a mencionar de manera así nomás, mencionándolo, pero vamos a incidir más a la vesícula, la ampolla y la pústula, ¿no? La vesícula, más que todo, es una lesión elevada, circunscrita a la piel, de contenido líquido y de pequeño tamaño, que son menores a 1 centímetro, podría ser menores a 5 centímetros, dependiendo de la bibliografía. Vuelvo a recalcar que siempre hay una variación de 0.5 centímetros de uno a otro, que esta puede ser muy bien o de contenido seroso, hemorrágico o también puede ser purulento. Son multitabicadas y están situadas en la epidermis, ¿no? Y tenemos a las ampollas y al herpes simple. Y bueno, ampollas acá dice como ejemplo, ¿no? Ampollas también es otro tipo de lesión cutánea primaria, ¿no? Pero ahí lo menciona como ejemplo. Pero podemos mencionar el herpes simple, ¿no? Una de ellas, ¿no? También tenemos a la ampolla, ya como una lesión, es similar, ¿no? Es cavidad de contenido líquido de mayor tamaño, nomás que es mayor a 1 centímetro, en otros libros mayor a 5 milímetros, son uniloculares, se encuentran en el epidermis,
Y su contenido también puede ser seroso, hemorrágico o purulento, ¿no? Ejemplos tenemos el pénfigo vulgar, ¿no? Y la pústula, a diferencia de las otras, puede ser de cualquier tamaño, es circunscrita a la piel, pero más que todo esta va a ser contenido purulento. Por eso dice, parecidas a las vesículas, pero van a ser llenas de pus. O sea, esto tienen pus, más que todo, desde el inicio. Si bien es cierto, la vesícula ampolla podría tener pus, pero de inicio no tienen pus. Podría transformarse a una vesícula con pus, producto de una posible sobreinfección, pero de inicio no son purulentas, como en la pústula que sí son purulentas. El tamaño no importa mucho en la pústula, pero más que todo son lesiones elevadas a la piel circunscritas de contenido purulento desde el inicio. Tenemos, por ejemplo, el acné pustuloso, ¿no? Y el impétigo también. Entonces, las lesiones cutáneas primarias con contenido líquido, que tenemos otro cuadro que habla sobre los mecanismos, ¿no? De cada uno. En la vesícula tenemos a la esponjiosis. ¿Qué nos quiere decir la esponjiosis? Es edema intercelular. Va a haber aumento de edema a nivel intercelular y esto va a hacer esta elevación justamente y van a haber líquido, ¿no? Producto de este edema y puede ser el eczema y dermatitis atópica, ¿no? En el caso de, puede ser también una degeneración balonizante reticular. Esto nos habla de que las células se hinchan y se separan unas de otras. Se vuelven balones. Por este producto de este edema intercelular, la célula va a hinchar, va a agarrar todo este líquido y se va a volver como un balón. Por eso degeneración balonizante. Y reticular porque va a estar dada justamente en redes, en forma de redes, esta degeneración reticular y balonizante. ¿En qué vemos en estos casos? En el herpes zóster. No vemos vesículas del herpes zóster que siguen un dermatoma, muy cierto, es muy característico del herpes zóster, pero más adelante vamos a ver alguna imagen u otra de herpes zóster, ¿no? Luego en la ampolla vamos a ver que puede ser muy bien un despegamiento superficial, subcórneo, del estrato más superficial que es el subcórneo, porque sabemos que la epidermis está dada por 5 capas, ¿no? El estrato subcórneo, ¿no? La lúcida va a estar dada solo en ciertas partes de la piel en donde hay mayor grosor, es decir, en las palmas y en las plantas, es donde justamente está el estrato lúcido. El granulomatoso, el espinoso y el basal, ¿no? Son 5 capas que en la mayoría de la piel son 4, pero 5 solo en las palmas y en las plantas, voy a recalcar. Entonces, despegamiento superficial subcórneo va a estar dado en el impétigo, ¿no? Es la parte más superficial, justamente son ampollas muy superficiales que justamente estas se vuelven costrosas, ¿no? Por producto, ¿no? De esta erosión de estas ampollas que son muy frágiles, son ampollas muy frágiles subcórneo, el impétigo y se vuelven costras mielicéricas mayormente en los niños, ¿no? Pero esto más que todo ya la parte, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Del curso, ¿no? El impétigo que se vuelven costras mielicéricas. Desplegamiento profundo subepidérmico, tenemos a la dermatitis herpetiforme, ¿no? Que son un poco más profundas en la parte subepidérmica y por último tenemos a la cantólisis, ¿no? En el pénfigo. Estos justamente son las enfermedades ampollares, inmunoampollares se llaman, ¿no? Porque son justamente nuestros anticuerpos. Hay anticuerpos reactivos contra los desmosomas en la cantólisis. Los desmosomas justamente son las uniones de célula a célula en los queratinocitos, en el estrato córneo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que va a haber una destrucción de estas uniones entre las células, ¿no? Y va a producirse la cantólisis y producto de esta desunión, de esta de esa separación de las células va a producirse un edema y va a formarse la ampolla, ¿no? La ampolla que va a estar traducida en un pénfigo. Por en estos casos son inmunoampollares, ¿no? En el pénfigo. Y en el pénfigo hay diversas clasificaciones, ¿no? Que no lo vamos a mencionar aquí, pero hay diversas clasificaciones. Luego está la pústula, ¿no? Según su mecanismo, la pústula puede estar muy bien adherida a un folículo, como acá está, una pústula folicular, a un folículo piloso, o puede ser no foliculares, ¿no? Si está adherido a un folículo, vamos a ver una osteofoliculitis, por ejemplo. Y si es no folicular, como vemos en la psoriasis pustulosa, ¿no? La psoriasis pustulosa podemos ver generalizada, ¿no? Que va a estar dada no solo no va a estar dada en la folículo, sino va a estar de manera general, ¿no? No va a estar asociada a este folículo piloso. Luego continuamos y tenemos las lesiones cutáneas primarias ya palpables también, pero en estos casos ya son de sólidos, ya no son de líquidos. En esta imagen de acá ya no son como las vesículas, las ampollas, las pústulas, ¿no? Sino que son, más que todo son de carácter sólido. Entonces tenemos primero las pápulas, ¿no? Que son elevaciones de la piel de tipo sólido, circunscritas y de tamaño pequeño, no menores a 1 centímetro. Eso es muy importante recalcar que son de tamaño pequeño, no las pápulas. Y su resolución es espontánea y no deja cicatriz.
y puede clasificarse según ubicación topográfica, ¿no? Como ven acá en la pápula, su ubicación topográfica, vemos una en la epidermis. Si está en la epidermis, por aumento de la celularidad, porque es justamente una masa sólida, acá no vemos líquido, aumento de la celularidad, es una verruga plana, ¿no? La verruga plana muy característica de una pápula epidérmica. Una pápula dérmica, vamos un poco más profundo, la sífilis secundaria, ¿no? Acá estamos hablando ya de una pápula un poco más profunda. Dermoepidérmica, la unión entre la dermis y la epidermis, el ligen plano. Y puede estar asociada al folículo, igual que las pústulas, sí, en la queratosis folicular. Mira, aquí tenemos una pápula que es una queratosis folicular. Luego tenemos un nódulo, ¿no? Un nódulo que si bien es cierto, también es una lesión de consistencia sólida mayor a 1 a 2 centímetros, dice acá, en el Schwarz, ¿no? En el Argent dice mayor a 0.5 a 1 centímetro. Y de localización profunda. Lo más importante aquí de recalcar en el nódulo que es de localización profunda y predomina la profundidad y no la extensión. Es más palpable que visible. Por ejemplo, eritema nodoso, ¿no? O sea, yo en un nódulo no lo voy a ver tan claro, pero si nosotros hacemos la palpación a nivel de esta lesión, vamos a sentir el nódulo. Va a ser muy característico esto, porque es adherido a zonas profundas, ¿no? Como dice, predomina la profundidad y no la extensión. Recordar muy bien eso. Y el tumor, ¿no? Es una neoformación no inflamatoria, superficial o profunda, de tamaño variable, de consistencia sólida, con tendencia a persistir. Vamos a ver que persiste y puede crecer indefinidamente dependiendo, ¿no? Si es un tumor benigno o maligno. Por lo general dice que está asociado a tamaños mayores a 2 centímetros, ¿no? Pueden ser un poco pequeños, pueden ser más pequeños que ellos en la piel, ¿no? En tumores de la piel que pueden ser más pequeños a 2 centímetros. El ejemplo es las neoplasias, ¿no? Más que todo. Bueno, y tenemos las placas, ¿no? Las placas también son otro tipo de lesión, ¿no? Que es similar a la pápula, pero de mayor tamaño, de 0,5 a 1 centímetros, o mayor a 1 centímetro en otros casos, que predomina la extensión en superficie y no la profundidad, no es como el nódulo. En este caso sí predomina la extensión, pero no la profundidad, ¿no? Y entonces tenemos la psoriasis, la queratosis seborreica. Y por último tenemos el abón, en estos casos, en este cuadro, el abón, que es una lesión elevada con centro pálido asociado a prurito, o sea, hay picazón, ¿no? Eh, y lo más importante es que esta se resuelve en menos de 24 horas. Muy característico este de los abones. Abón o roncha, recordad, es más conocido como roncha, ¿no? El abón, acá vemos un abón, ¿no? Que más que todo se resuelve en menos de 24 horas. Hay edema en la dermis superficial, asociado a prurito de tamaño variable, ¿no? Y más que todo, recordar que desaparece, ¿no? En menos de 24 horas y no deja mancha ni cicatriz, ¿no? Tenemos las urticarias y las picaduras de insectos. Luego tenemos las lesiones cutáneas primarias especiales, ¿no? El comedón, acá vemos un comedón, acá está justamente. Taponamiento del orificio de salida de una glándula sebácea y se forma el comedón, que son las espinillas, ¿no? Los puntos negros, que digamos, ¿no? Los puntos negros, justamente un comedón. Un comedón cerrado y un comedón abierto. Justamente el comedón es la lesión básica y primordial del acné, ¿no? Entonces es muy importante esto en el acné. Trayecto subcutáneo, acá vemos túnel elevado menor a 10 milímetros. Por ejemplo, en la sarna, ¿no? Acá vemos una elevación a nivel de un túnel de manera, ¿no? De trayecto subcutáneo, ¿no? Luego tenemos un quiste, esta es una lesión palpable llena de material líquido semisólido en líquido sebáceo, ¿no? El quiste que vemos aquí, más que todo la característica del quiste, que es un saco cerrado por epitelio. Recordad esto, que es un saco cerrado por epitelio y que va a tener contenido o muy bien líquido o semisólido, ¿no? Y es elevado, circunscrito y palpable, ¿no? Circunscrito, elevado y palpable. El absceso, bueno, es un tipo de lesión primaria especial, ¿no? De acumulación localizada de material purulento en la dermis o el tejido subcutáneo, y en general la acumulación es tan profunda que la pus no se visualiza de la superficie cutánea, ¿no? Es un contenido purulento, pero no vamos a poder ver desde la superficie. O sea, yo así le ponga mi dermatoscopio, no voy a poder observar la pus. El pus, o sea, el contenido purulento va a estar profundo, pero sí se va a notar la elevación, ¿no? Entonces, en estos casos son los abscesos, ¿no? Por lo general va a ser abscesos los más característicos por Staphylococcus aureus, ¿no? Que vive por lo general a nivel de la piel, ¿no? Entonces, por una solución de continuidad podría infectarse, ¿no? Alguno de estos. Luego tenemos un forúnculo, que es un tipo específico de lesión primaria,
que es una forma necrosante de inflamación de un folículo piloso, ¿no? El folículo piloso se va a necrosar y encontramos aquí un forúnculo. El antrax, que es una confluencia de varios forúnculos, ¿no? Porque es varios forúnculos y se forma un antrax. Y un milio es un quiste diminuto lleno de queratina, ¿no? Acá se puede ver, que representa una acumulación de queratina en la porción distal de una glándula sudorípara. Ese es un milio. Y aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Para poder reconocer de manera mucho más fácil al hacer la inspección y la palpación, ¿no? De las lesiones elementales primarias, ¿no? Si vamos por la parte de arriba de contenido sólido, se elevan respecto a la piel. Si no se elevan respecto a la piel, preguntamos el tamaño. Si es menos de un centímetro es una mácula. Y si es más de un centímetro es una mancha, ¿no? Acá vemos una mácula justamente, ¿no? Entonces muy importante no darnos cuenta de esto, ¿no? Si no hay elevación, vemos el tamaño. Si hay muy poca elevación, vemos el tamaño, ¿no? Si es menos de un centímetro, es una pápula. Acá está una pápula, justamente, ¿no? Acá son pápulas umbilicadas. Estas son del molusco contagioso, ¿no? Características. Acá mayor es un centímetro de placa. Entonces, si es mayor es de la extensión, ¿no? Como dijimos, la placa predomina la extensión y no la profundidad. Acá es una psoriasis, ¿no? Una psoriasis en placa. Y acá hay un ítem que dice, ojo, si desaparece en menos de 24 horas es un abón o roncha. Acá está, ¿no? Las características de la roncha, ¿no? Entonces vamos a ver si se eleva respecto a la piel, poco, muy poco el tamaño. Vemos el tamaño, le damos pápula o placa. Si desaparece en menos de 24 horas, abón. Y si se eleva respecto a la piel y es claro, o sea, la elevación es clara, se palpa y se ve. O sea, si yo lo veo y lo puedo palpar, es un tumor, ¿no? Como dijimos, ¿no? Una neoformación, ¿no? Si solo se palpa, es un nódulo, no lo puedo ver, claro. O sea, sí tiene su tamaño, pero no lo puedo ver porque está adherido a planos profundos, ¿no? El nódulo, pero lo puedo palpar, no lo puedo ver, entonces es un nódulo. Si lo veo y lo palpo, tumor. Si solo lo palpo, nódulo. Estos todos son respecto a los de contenido sólido. Vamos por la parte de abajo, los contenidos líquidos. Ceroso o hemático. Entonces vemos el tamaño. Si es el tamaño menor a 0.5 o 1 centímetro, vesícula. Si es mayor a 0.5 o 1 centímetro, ampolla. Si es mayor a 5 centímetros o conjunto de ampollas, acá justamente mencioné las flictemas, ¿no? Acá vemos justamente una flictema, miramos, son grandes. Son, puedo decir, ampollas muy grandes, ¿no? Pero es una flictema, ¿no? Más de 5 centímetros. Esto más que todo va a estar dado justamente en las quemaduras. Aquí tenemos una vesícula, ¿no? Conjunto de vesículas. Aquí tenemos una ampolla, ¿no? Acá está un poquito más de 1 centímetro, ¿no? Acá, de contenido líquido, si hablamos de purulentos, pústula. Acá está, mira, contenido purulento. Vemos el pus, ¿no? Vemos el contenido purulento en estas pústulas. Y cualquier otro, el quiste. Acá vemos, ¿no? El quiste, un quiste dérmico, justamente, ¿no? Justamente muy característico este quiste. Es un saco encerrado de epitelio, ¿no? Que puede ser contenido líquido, semisólido, ¿no? En un quiste muy característico. Entonces, más que todo acá podemos reconocer las lesiones primarias de manera muy fácil, ¿no? Solo viendo el tamaño, solo viendo pues, la característica, si es sólido o líquido. De ahí nos vamos es decir, en el sólido vemos si se eleva o no se eleva. Si no se eleva, vamos por la parte de acá. Si se eleva, vamos por el tamaño, ¿no? Y abajo en el líquido vemos el tipo de líquido que es y el tamaño, ¿no? Más que todo siempre, eso. Y bueno, acá tenemos las lesiones cutáneas secundarias por debajo del plano cutáneo, ¿no? Estas que todo, más que todo, son bien fáciles de reconocer, ¿no? Por ejemplo, una erosión, acá está una erosión, es una pérdida de parte de la totalidad de la epidermis, la superficie está húmeda. Rotura de una vesícula, por ejemplo, ¿no? Una erosión es la pérdida de continuidad epidérmica superficial y no va a dejar cicatriz, ¿no? Es muy superficial la erosión, es una pérdida de continuidad de la piel muy superficial. Luego tenemos la úlcera, acá está la úlcera, en estos casos ya no es superficial, no es pérdida de epidermis y dermis y puede sangrar, obvio que va a sangrar, ¿no? Úlcera de estasis, por ejemplo, el chancro, ¿no? Entonces la úlcera incidimos que es pérdida completa de epidermis superficial, bueno, de la epidermis, después junto con la parte de la dermis y puede llegar a la hipodermis y esto más que todo va a dejar cicatriz, ¿no? Es muy importante justamente por la profundidad que puede alcanzar una úlcera deja cicatriz, ¿no? En algunos casos puede llegar a tejido subcutáneo y puede llegar hasta el hueso. Son casos muy infrecuentes, pero sí sucede. Entonces es muy importante darnos cuenta que la úlcera justamente es la lesión, la pérdida de continuidad más profunda que podemos encontrar entre todas ellas, ¿no? Luego tenemos la fisura. ¿Qué son las fisuras? Acá está una fisura, ¿no? Una grieta lineal desde la epidermis a la dermis, ¿no? Es una es una hendidura lineal, ¿no? Que atraviesa la epidermis por excesiva resequedad o hiperkeratosis podría estar dada, ¿no?
como por ejemplo en la quilitis o en pie de atleta, ¿no? En el pie de atleta característico, una fisura. Una fisura justamente entre los deditos, ¿no? Vemos unas fisuritas. Escoriación, acá vemos escoriación, área traumatizada superficial lineal o excavada, generalmente autoinducida, abrasión, marca de rascado. La escoriación es cuando nos pica mucho, ¿no? Eso es justamente escoriamos nuestra piel. Es pérdida de continuidad epidérmica superficial autoinfligida, ¿no? Por ejemplo, en dermatitis pruriginosas, ¿no? Nosotros nos rascamos y producimos estas lesiones, estas escoriaciones que son pérdida de continuidad de la piel superficiales, ¿no? La diferencia con la erosión, que también son superficiales, que estas no son autoinfligidas y esta de la escoriación sí son autoinfligidas. Son mucho más superficiales que la erosión, eso también es claro. Luego tenemos la atrofia, ¿no? La atrofia, adelgazamiento de la piel con pérdida de marcas cutáneas, ¿no? Ese es adelgazamiento de la epidermis y apariciones de justamente de esta depresión a nivel de la piel, producto, ¿no? De la atrofia de ese adelgazamiento de la epidermis, ¿no? Que hay pérdida de colágeno y o elastina dérmica en la atrofia, ¿no? Por ejemplo, en una estría. Y justamente pérdida de colágeno, por eso una estría. Y esclerosis, endurecimiento de la piel difuso o circunscrito, ¿no? Aquí tenemos una esclerosis. Las lesiones cutáneas secundarias por encima del plano cutáneo tenemos la descamación, escamas también, o costras. La descamación, células queratinizadas amontonadas, epidémicas exfoliadas, ¿no? Son láminas secas por desprendimiento anormal o acúmulo del estrato córneo, ¿no? Puede haber acúmulo o desprendimiento de ellas en descamación, ¿no? En la caspa, en la psoriasis. La costra, la característica costra, ¿no? Que nos sale después de nuestras heridas, ¿no? Es un residuo de seco de pus, suero o sangre, una combinación, ¿no? De resultado de la desecación de los exudados y trasudados cutáneos, ¿no? Producto de la lesión, ¿no? Se produce esta costra. Ejemplo, sarna impétigo, ¿no? Lesiones cutáneas misceláneas, acá vemos cicatriz, que puede ser, es una sustitución de dermis destruida por tejido fibroso, puede ser atrófico o hiperplástica, herida cicatrizada, ¿no? Queloide lo pone como otro tipo de lesión, pero es más que todo otro tipo de cicatriz, ¿no? O sea, la cicatriz puede ser o atrófica o hiperplástica o puede ser queloide. Es una, como dice, que es una cicatriz elevada y aumentada de tamaño que crece más allá de los límites de la herida, ¿no? Queloide, o sea, tiene superficie. Cicatrices de quemadura, o sea, ¿no ves que en la quemadura ven, parece que tuviera unas líneas, unos surcos? Ya, es cicatriz queloide. Justamente en las quemaduras van a haber esta elevación, ¿no? De la piel y va a quedar esta cicatriz queloide, ¿no? Como las cicatrices clásicas, ¿no? Hiperplásticas o atróficas, ¿no? Va a ser distintas. Y por último tenemos la liquenificación, ¿no? Que es rugosidad y engrosamiento de la epidermis, marcas cutáneas acentuadas en dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque la liquenificación es el engrosamiento justamente cutáneo y aumentado de las líneas notables de la piel asociado a rascado crónico. En la dermatitis atópica va a haber un rascado crónico, porque vamos a estar en constante, ¿no? Justamente va a haber prurito constante en la dermatitis atópica en los niños, ¿no? Se van a rascar justamente de las flexuras. ¿Y qué va a haber aquí? Va a haber una liquenificación, ¿no? Vamos a encontrar acá como va a ser, más o menos podemos decir que son como unas placas, la liquenificación. A la palpación van a ser rugosas, engrosadas, ¿no? Y vamos a encontrar marcas cutáneas acentuadas, ¿no? Y aquí por último tenemos los términos dermatológicos descriptivos, ¿no? De la lesión, las características de los ejemplos. Por ejemplo, una lesión agrupada, lesiones que se agrupamos es en el herpes simple, ¿no? En dermatomas, más que todo, se asocian a dermatomas. Anular, en forma de anillo, ¿no? La tiña, por ejemplo. Arqueada, tenemos anillos parciales en la sífilis. Atípica, patrón irregular o geográfico, sin relación con ninguna estructura anatómica subyacente, en la dermatitis facticia. Circinadas, circulares, confluentes, lesiones que se fusionan. Discoide, forma de disco, ¿no? Acá vemos un discoide, ¿no? Sin aclaramiento central en el lupus eritematoso. Eczematoide, inflamación con tendencia a formar vesículas y costras, acá, ¿no? Eczematoide. Eczema. Generalizada, lesiones dispersas, ¿no? En iris, círculo dentro de un círculo de lesión parecida a una diana. En eritema multiforme, justamente dije una reacción medicamentosa, ¿no? Queratóxica, dice engrosamiento escamoso en la psoriasis. Acá lineal, ¿no? En forma de líneas, dermatitis por hiedra venenosa, ¿no? Una dermatitis por contacto nos puede dar una lesión lineal, ¿no? Reticulada, trama en forma de retículo, líquen plano bucal. Serpiginosa, la que hablé al comienzo, en forma de serpiente retante, lagra migratoria cutánea, ¿no? Justamente por Strongylosis estercolaris, ¿no?
Telangiectásica, dilatación, ¿no? De los vasos superficiales, enfermedad de Rendo-Gold-Weber. Sin irnos tan lejos, por acá enfermedad de Rendo-Gold-Weber no es muy conocida. Nos vamos a la rosácea, ¿no? Telangiectasia también. Zosteriforme, distribución lineal seguida de distribución de un nervio en el herpes zóster, ¿no? Mira cómo sigue la distribución de un nervio del herpes zóster. Aquí vemos el relieve, ¿no? Pediculado, sésil, filiforme, no vemos como una protuberancia pequeña, ¿no? Cupuliforme en forma de una cúpula, umbilicada, ¿no? Como un ombligo, como si tuviera, ¿no? Acá en molusco contagioso, ¿no? En estos casos de verruga, ¿no? Sésil, pediculado. Configuración, si es segmentario, por segmentos, ¿no? Que vemos vitiligo, ¿no? Y anchas, manchas hipocrómicas, característicos, ¿no? De vitiligo. Lineales, ¿no? Acá configuración lineales. Esta misma configuración justamente sigue la dermatitis por contacto por hiedra venenosa, podría ser. Ageminado, ¿no? Mira estos puntitos, ¿no? Policíclica, mira, que como policíclica, una reacción alérgica medicamentosa, mira. Metamérica, mira, cómo sirve un tramo. Por distribución, por áreas fotoexpuestas, mira, ¿ve? El eritema en lugares fotoexpuestas. Seborreicas, sí, el surco nasolabial, ¿no? En justa característico de la seborrea, ¿no? Áreas seborreicas. Flexurales, ¿no? Vemos debajo de las mamas, ¿no? Intermamarias. Este puede ser por candidiasis, ¿no? Palmoplantares, vemos a nivel de las palmas y las plantas, ¿no? Entonces vamos a ver que hay distintos tipos de términos dermatológicos, relieves, configuraciones y distribuciones que aprenderse. Pero más que todo lo importante es recalcar en las lesiones primarias y secundarias y después de ello vamos a poder ya darle el nombre y apellido, ¿no? De la lesión, caracterizándolo por el relieve, por la configuración y por la distribución, ¿no? Que vamos a encontrar. Y más que todo eso sería la semiología de la piel. Muchas gracias por haber escuchado.